Bueno, buenas noches ya. Entiendo estarán un poco cansados, voy a tratar de ser dinámico, incluso no quiero alterar el orden, pero si necesitan interrumpir y hacerme una pregunta, bienvenido sea. Ya muchas gracias por invitarme a participar, me resulta muy interesante todo lo que están contando y compartiendo, y la idea un poco mía es hablar de la economía urbana compartiendo nuestra experiencia desde la ciudad de Buenos Aires. Yo trabajo en la Subsecretaría de Proyectos en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Fui director de Economía Urbana, ahora jefe de gabinete, pero trabajamos durante toda esta gestión muchos de los proyectos, y la idea es un poco eso, hablar de la economía urbana a través de los proyectos. Primero, brevemente, es el cómo trabajamos. Nosotros hay una parte que claramente es la más dura, que es la de documentar un proyecto, ponerse a dibujar, hablar del cómputo y el presupuesto y empezar a licitar y hacer una obra desde el Estado. En general toda esa parte es la más dura. Nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es y lo que nosotros llamamos arquitectura del proyecto. Lo que nosotros llamamos arquitectura del proyecto es un análisis y una factibilidad que compone varias aristas, que no es solo la arquitectónica, no es solo la ingeniería, es además la social, la económica, la legal, la política, la urbanística. Entonces, nosotros creemos que es muy importante trabajar sobre todos esos ítems, pero no de forma independiente, sino de forma conjunta, que conjuguen cada uno de esos ítems. Entonces, quería mostrarle algunos proyectos y cómo van resultando. Este, por ejemplo, se llama Parque La Estación y es en la estación de Once, que es la estación central en Buenos Aires, en un lugar central de la ciudad. Y es una clara barrera urbana. En este caso había una lucha vecinal de 15 años por vecinos de tratar de convertir. Andrés recién mencionaba la importancia de los terrenos ferroviarios y la posibilidad de convertir aquellos en espacio público. Y esto era una de las luchas vecinales que venía hace 15 años. Nosotros tomamos el reclamo, pero este es uno de los ejemplos de cómo trabajar un proyecto desde el vecino. Nosotros, particularmente la Subsecretaría de Proyectos, tenemos un área que es Antropología Urbana y que se dedica exclusivamente a interpretar las necesidades del vecino. Y muchos de los proyectos salen desde el interés del vecino, y este es uno. No quiero ser tan puntilloso, pero bueno, existen reuniones de co-creación donde hacemos participar a los vecinos, donde nos dicen qué es lo que ocurre hoy en el barrio, y a partir de eso hacer un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de las cuestiones negativas estaban centradas alrededor del terreno ferroviario, inseguridades mismas, y después una segunda participación que es de ideación. Recibimos muchísimas propuestas que necesitan cultura, necesitan infraestructura, oferta deportiva, espacio verde, que es un reclamo genuino y constante en la ciudad de Buenos Aires. Y esto además no solo lo trabajamos en el Poder Ejecutivo, sino obviamente, como muchos de estos proyectos requieren leyes que tienen que ir a legislatura, desde el consenso político y con la oposición. Y por ejemplo acá en la legislatura hubo 57 votos positivos, ninguno negativo. El proyecto definitivamente, hoy yo voy a ver si es la primera etapa que ya está concluida, es toda esta área. En esta área había depósitos ferroviarios y canchas de fútbol y paredones, y todo esto era la zona más insegura de la ciudad. Hoy ya está todo eso reconvertido en espacio verde, y a través de la demanda que tomamos del vecino, en el galpón van a suceder oferta deportiva, oferta gastronómica y usos culturales, una biblioteca para el barrio. Esto es un primer punto, después hay un video, pero no nos quiero aburrir con eso. Tampoco sé que hay tiempo. Bueno, ahí hay algunas más imágenes. Acá ya está la primera parte. Después, hablando precisamente de la economía urbana, es también a través de compartir estos proyectos, poder darles ideas o que pueden ser o no parte del proyecto de los Pilares y la Laguna. En este caso,
no es tan aplicable, pero sí como herramienta de gestión. Esto era también en pleno 11, en este caso en un terreno privado donde los vecinos reclamaban que haya una plaza y el privado quería hacer un microestadio y había ido comprando cada uno de los terrenos que sucedían en esa plaza, de nuevo movilizaciones, y lo que nosotros nos encontramos es una situación en donde existía el predio, existían los vecinos por un lado, el privado por el otro y la política reclamando ahí un espacio por el otro. Entonces nosotros como Estado lo que intentamos es unir esas partes y tratar de generar que eso definitivamente sucede. Por supuesto, los vecinos reclamaban que se expropie la manzana, que salía 30 millones de dólares, hay un límite económico que claramente lo hacía imposible. El privado que quería hacer su proyecto con todo derecho porque había comprado parcela por parcela su manzana, y después obviamente un reclamo político que era insostenible. Entonces nosotros buscamos una nueva herramienta que fue la primera permuta que se dio en la ciudad de Buenos Aires, y que nosotros veíamos que el terreno que veían a la derecha era un terreno en donde sucedía una terminal de ómnibus, que es de dominio público, ahí está. Y era en Saavedra, cuyo metro cuadrado por habitante de espacio verde es mucho mayor al de 11. Entonces, el privado le interesaba esas tierras, nosotros le dimos a través de la zonificación constructibilidad que compense el valor que tenía en la manzana 66, que es la de dominio privado. Entonces hicimos una permuta que además también generó, en donde había una terminal de ómnibus, espacio verde. Entonces los vecinos de 11 quedaron con una manzana que hoy ya en diciembre se inaugura de espacio público, y en Saavedra hubo un desarrollo urbano en vez de una terminal de ómnibus. Esa es una de las herramientas que nosotros generamos. Bueno, acá también existió cocreación, esta es la manzana, además va a haber una escuela. En general, en la ciudad de Buenos Aires, todo el tiempo exigen la necesidad de espacios verdes, pero verde, no espacio público, sino verde, o sea, pasto, obviamente. Esta es otra de las grandes barreras urbanas que existen en la ciudad, que por faltas de política pública existe una degradación enorme sobre los bajos autopistas. Y acá hay una herramienta también económica que nosotros creemos que es lo que le da solución. Bueno, acá esto es claramente la situación que se vive hoy. Está lleno de depósitos, estacionamientos, con paredones enormes, y donde la gente, a través del área de la antropología urbana, dice: me da miedo cruzar todo el bajo autopista, lo tengo que hacer en taxi. Entonces, ¿cuál fue la solución en este caso? El Estado tiene un límite en la ciudad de Buenos Aires, al menos, no sé cómo es acá en la ciudad de Santa Fe, que tiene para poder concesionar un bajo autopista en este caso, puede concesionar hasta 5 años. Entonces fuimos a elegir, y eso limita al privado que va hacia el bajo autopista a invertir, porque en 5 años la recuperación de la inversión es mínima. Entonces lo que hicimos es pedir una extensión de concesión para toda la traza por única vez de hasta 30 años, que va a ser según la inversión que haga el privado. Eso lo que permite obviamente es que el privado invierta y haya muchas mejoras en el proyecto. Obviamente del proyecto de ley nosotros obligamos a que el diálogo entre el bajo autopista y la calle sea sano desde lo arquitectónico, pero obviamente ese nivel de inversión va a confluir en un mejor espacio. Acá esto es importante, el impacto económico. Nosotros hicimos un modelo de precios hedónicos, se llama, que es cómo se comporta los precios mientras más cerca estás del bajo autopista, y luego, si se intervienen, cómo se comporta esa curva, que obviamente va creciente. Lo verde es el bajo autopista con intervención, cómo se va comportando el crecimiento, que obviamente refiere a la calidad del espacio, el crecimiento del precio. Y eso también tiene un impacto directamente en la recaudación del presupuesto sobre el Estado, que después va a impactar en obras, que es
mientras crece el valor de la zona, crece la ABL, crece la recaudación fiscal y por ende eso va a un impacto de obras. Estos son, no quiero aburrirlos, hay otro proyecto que estamos haciendo, está la ex cárcel de Caseros, en la ciudad no sé si saben, pero ya no hay, por una ley no debe haber más cárceles dentro de la ciudad. Entonces, y además es una cárcel que ya no existe hace 20 años, no recuerdo exacto, y es una de las zonas más inseguras de la ciudad. Esta es hoy la cárcel, entonces allí vamos a mudar todo el Ministerio de Hacienda y AGIP, y es una obra de 80 millones de dólares. ¿Cómo la financiamos? A través de la venta de los edificios donde hoy suceden las oficinas gubernamentales. Es un proyecto que lo que más me interesa mostrarles es cómo cambia en la zona. Este es un estudio real que se hizo. Nosotros trabajamos en el Palacio Lezama, que es cerca de la cancha de Boca, enfrente del Parque Lezama, y cómo la mudanza del gobierno, donde van 3.000 personas todos los días a ese barrio que estaba muy degradado, cambió absolutamente no solo la calidad del espacio público del barrio, sino la actividad, por sobre todo. Creció en vivienda porque a la gente le interesa vivir, recrear, trabajar en el mismo lugar, y estamos apuntando en que toda la ciudad eso suceda. Así que bueno, y después hay otro ejemplo que me interesaba traer, sin hacer comparaciones, pero que pareciera interesante por la conexión entre dos bordes, que esto es simplemente una idea, es uno de los pocos proyectos que todavía no está concretado, está en idea de prefactibilidad, si se quiere, pero es la de unir, esto lo que ven a la derecha es, lo que ven a la izquierda es provincia, lo que ven a la derecha es ciudad. Entonces estamos tratando de, en general, tratar de fomentar la unión de escala metropolitana y hacerlo mediante un parque. Obviamente todo eso es el riachuelo, que no es navegable, con lo cual, pero bueno, sabemos que eso tiene un costo grande, el hecho de hacer un espacio público sobre esa superficie, digamos que hoy no existe, pero bueno, esto de hacer los proyectos autosustentables es, bueno, cómo ese parque recompone todas las situaciones de los bordes, o debiera recomponer. Entonces pensar en una rezonificación sobre los bordes que hagan que eso también, porque obviamente tener un parque allí hace que sea mucho más, por lo menos atendible, que ocurran otras situaciones sobre los bordes. Entonces eso es un poco la idea, y es simplemente una idea. Y uno último también que me pareció interesante traer y mostrar, este es un proyecto dentro de la Villa 15, que es una de las villas más peligrosas, y ese edificio que ven en el medio de la villa es el Elefante Blanco. El Elefante Blanco desde 1940 que está abandonado, iba a ser un hospital cuando empezó a existir la tuberculosis, que atiende enfermos de la tuberculosis. Nunca se terminó de construir, quedó toda la estructura vacía, y ahí sucedían un montón de cuestiones relacionadas a chicos que iban a consumir paco ahí, y además de ocupaciones, obviamente que la gente vivía en estados muy deteriorados dentro del edificio. Lo que hicimos, ya no hay gente viviendo desde entonces que empezamos a plantear. Vinieron desde el área de desarrollo humano diciéndonos: queremos mudarnos al Elefante Blanco, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, y querían ocupar todo el edificio. El edificio tiene 60.000 metros y Desarrollo Humano necesitaba a lo sumo 15.000 metros, pero querían recuperar todo. En un momento hasta hablaban de cortarlo a la mitad. Nosotros lo que decidimos, en función sobre todo un análisis estructural y económico, es que ese ícono, que además para los vecinos o para los habitantes de la villa resultaba de un ícono negativo, que ese ícono no necesariamente debíamos conservarlo, y podíamos mudar el Ministerio de Desarrollo Humano ahí, pero además, porque en los tiempos no surgían, mudarlo justo en el espacio que hay ahí enfrente del Elefante Blanco, empezar a construir
desde el momento cero y empezar a demoler manualmente todo el elefante blanco y en donde hoy está el elefante blanco, hacer un espacio público, que un espacio verde en el medio de la villa tiene un sentido y una ganancia para la ciudad y para los habitantes enorme. Así que bueno, eso es un poco todo.